Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente o en su defecto Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Bien, pues vamos a continuar con los principios de eclesiología. En la sección pasada vimos los primeros 5. En esta sección continuaremos con 5 restantes para dejar una tercera parte para los últimos 5, que son 15 en total. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la segunda sección, que serían empezaríamos con el principio de eclesiología número 6, que se llama los dones. Este es muy importante. Bueno, todos lo son, pero de verdad los dones es un punto súper esencial en la eclesiología, en el estudio de la iglesia, porque cada miembro debe ministrar en el cuerpo según el don que Dios le ha dado. Y como mencionaba anteriormente, este estudio tomó un semestre completo. No es mi intención aquí desarrollar el estudio de los dones del Espíritu. Tampoco es mi intención ir a los textos en este momento, pero es muy importante que cada miembro que está ministrando lo haga según el don que Dios le ha dado. Lamentablemente muchas veces servimos simplemente porque tenemos la disponibilidad, que repito, lo cual no es malo, pero no es lo correcto de alguna manera. ¿No? La iglesia generalmente no se queda con los llamados, sino con los disponibles. Personas que a veces tal vez no están llamadas a enseñar, tal vez no fueron llamados a cuidar niños, tal vez no fueron llamados, a ser ujieres, pero como son los únicos disponibles, la iglesia dice pues a servir, ¿no? Y eso a veces trae algunos efectos contraproducentes, ¿no? A veces puedes tener ujieres haciendo su servicio de mala gana, recibiendo mal a la gente. Puedes tener maestros que solo están cubriendo un espacio, que no se comprometen realmente con el estudio de la palabra y que terminan enseñando cosas que no deberían, ¿no? Entonces, igual, la pregunta para evaluar a tu iglesia del 1 al 10, donde 1 sería, déjame darte la pregunta primero. La pregunta para esta sección de los dones es: ¿sabe cada miembro cuál es su don? Y además lo ejerce, porque es una pregunta en 2. La pregunta es: ¿sabe cada miembro cuál es su don? Híjole, y aquí es muy importante, por eso el estudio teológico. Yo en este estudio de INSTE, sin haberle comentado a nadie de nada acerca del test o el curso que hice acerca de los dones, llegué a la conclusión por el mismo estudio de que mi don era la enseñanza y el evangelismo. El estudio también nos habla de una doble confirmación que además va a venir de alguien externo. No estoy hablando de magia, no estoy hablando de revelación sobrenatural, no, que el Señor me dio en un sueño, no. Hice un estudio bíblico sobre esto y me resultó que fui llamado a la enseñanza y al evangelismo. Entonces yo no estaba sirviendo en mi iglesia, me acerqué a mi pastor y pues no quería decirle, ¿sabe qué, pastor? Pues yo acabo de hacer un estudio y usted me tiene que poner en enseñanza y en evangelismo. No hice eso. ¿Por qué? Porque primero eso denotaría arrogancia, segundo que ni siquiera tenía una doble confirmación de alguien más. Así que me acerqué a mi pastor y le dije, pastor, quiero ayudar en algo, no sé si me pueda indicar quién es el que está encargado de ujieres o de cuidado de carros. Y te lo digo honestamente, él me miró y me dijo, ¿y no te gustaría mejor enseñar? Ve, yo no le había dicho que quería enseñar. Él no sabía que yo estaba haciendo este curso. Él no sabía que en el curso que hice me había arrojado que mi llamado era la enseñanza. Eso fue una doble confirmación. Pero ¿cómo vas a ver cada miembro cuál es su don? La mayoría ni siquiera sabe cuál es su don.
A veces podemos tener un llamado y digo, no está mal cubrir momentáneamente a alguien en un área, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, no es mi don, no sé, mi don es enseñanza, pero resulta que no está el ujier que cuida que está en la entrada. Bueno, yo puedo cubrir, aunque mi don sea la enseñanza, puedo cubrir y viceversa, ¿no? No estoy hablando de que no se deba cubrir un área en cierto momento, en un cierto periodo de tiempo. Estoy hablando de, ¿sabes cuál es tu don? Es algo extenso tan solo para descubrir tu don. Pero suponiendo que ya descubriste cuál es tu don, Dios te ha confirmado por medio de otros hermanos que ese es tu don, cualquiera que le pongas el nombre, evangelismo, enseñanza. La pregunta ahora es, ¿lo ejerces? Porque si estás llamado a la enseñanza y te la pasas, no sé, por poner un ejemplo, no sé, en la cocina de la iglesia y no estás enseñando, pues aunque sabes cuál es tu don, no lo estás ejerciendo. Y está mal, está muy mal. Ahora estás ejerciendo algo a lo cual no fuiste llamado, también está mal. Entonces la pregunta para evaluarte y evaluar a lo que ves en tu iglesia es, ¿sabe cada miembro? No solo tú personalmente, sino ¿sabe cada miembro cuál es su don y además lo está ejerciendo? Es la pregunta. Y aquí lo calificaríamos del 1 al 10, donde 1 sería no. De 5 en adelante sería algunos saben cuál es su don y algunos lo ejercen, y el 10 sería un rotundo sí. ¿Hacia dónde se inclina la balanza en tu iglesia? Bueno, eso fue el punto 6 de los dones. El punto 7, ministerio mutuo. El ministerio es la esfera donde se ejerce el don espiritual para la edificación mutua de todos. Si ves, está ligada con el anterior punto. Entonces, el ministerio es la esfera donde se ejerce el don espiritual para la edificación mutua de todos. Entonces, los dones que Dios da obviamente son para edificar. No son para exaltar al hombre, no son para que recibas un puesto, no son para tener un cargo y sentirse más que los demás. Es para edificar la iglesia. Ahora, la pregunta para evaluar este ministerio mutuo es, ¿sabe cada miembro cuál es su función o cuál es su ministerio en la iglesia? Muy parecido, porque antes hablábamos del don y si lo ejercían, pero ahora estamos hablando de si el miembro sabe cuál es su función, si el miembro sabe cuál es su ministerio en su iglesia local. Y de nuevo la pregunta es, ¿lo ejerce? Porque puedo decir, bueno, ya sé cuál es mi don, es enseñanza, y ya lo estoy ejerciendo, estoy enseñando, pero todavía desconozco en mi iglesia local cuál es mi función. Sé los horarios, sé qué día, sé qué horas, sé a quién estoy dirigiéndome. Es un grupo de jóvenes, es un grupo de varones, es un grupo, no sé. ¿Sabe cada miembro cuál es su función en la iglesia? Sé a qué hora debo estar, lo estoy ejerciendo. De nuevo, del 1 al 10, donde 1 sería no, donde 5 en adelante sería algunos y 10 sería un rotundo sí. Ese fue el punto 7. Ahora hablemos de la unidad. La unidad del pueblo de Dios, este ya es el punto 8. La unidad del pueblo de Dios ha de ser demostrada visiblemente en las relaciones entre diversas iglesias. Entre diversas iglesias. En el podcast anterior te ejemplificaba yo cómo calificaba a mi iglesia, para que te dieras una idea, no eran ejemplos nada más. En esta ocasión pues ya no lo voy a hacer. Si tienes dudas de cómo hacer esta calificación, pues puedes ver el podcast anterior, puedes ir anotando ahí. Y la unidad del pueblo de Dios ha de ser demostrada visiblemente en las relaciones entre diversas iglesias. ¿Cómo es la relación de tu iglesia con las demás en tu vecindad o en tu región? Y aquí vamos a ser un poco directos. ¿Cómo es la relación de tu iglesia con las demás en tu vecindad o en tu región? ¿De qué manera se relaciona tu iglesia? Y aquí es difícil saberlo si tú mismo no estás relacionado en tu iglesia local. O sea, entre más estés metido en los ministerios de tu iglesia, más te vas a dar cuenta de lo que sucede.
Pero si eres una persona que casi no va a los servicios, que no está sirviendo en ningún ministerio, pues no pudieras responder esta pregunta. Porque, o sea, tu iglesia se relaciona con otras iglesias que no son de su denominación, hacen eventos, se apoyan mutuamente. Aquí puedes calificar del 1 al 10, donde 1 sería que calificas la relación de tu iglesia con otras iglesias como floja. 5 en adelante sería tibios. Y el 10 sería un rotundo bueno. O sea, tiene una buena relación con otras iglesias. Se le ha criticado mucho al cristianismo acerca de las tantas denominaciones que hay. Y aunque yo creo que no podemos hacer como ecumenismo, y no deberíamos hacer ecumenismo, pero sí en lo general debería haber la sociedad más unión entre las iglesias, ¿no? Y haber una mejor relación. Entonces ese fue el punto 8, la unidad, donde el pueblo de Dios la unidad del pueblo de Dios ha de ser demostrada visiblemente en las relaciones entre diversas iglesias. ¿Cómo se relacionan? Punto número 9, sacerdocio de los creyentes. Esto es que todos nosotros somos sacerdotes. Si tú eres cristiano, eres un sacerdote. Para empezar, eres sacerdote de tu casa. El ministerio corresponde a todo el cuerpo, no solo a unos cuantos, ¿no? No somos una sociedad unilateral o una sociedad donde nos dirige una persona y todos los demás, pues, son personas que no buscan prepararse. No, ese modelo viejo no es para la iglesia. El ministerio corresponde a todo el cuerpo, no solo a unos cuantos. La pregunta sería, ¿hay una conciencia entre los miembros de tu iglesia de que todos somos ministros? ¿O vivimos pensando que solo los líderes, solo el pastor, solo a ellos fue el llamado al ministerio? ¿Hay conciencia entre los miembros de tu iglesia de que todos somos ministros, de que ellos sientan la responsabilidad y el llamado al servicio? ¿Hay conciencia, repito, entre los miembros de nuestra iglesia, en tu iglesia local, de que todos somos ministros? Donde 1 sería no, donde 5 en adelante sería algo, más o menos, y 10 sería un rotundo sí. Ahora, si nuestros miembros no tienen conciencia de que son ministros de Dios, la pregunta es ¿por qué? No les hemos explicado, no se les ha dado la información, no se les ha facilitado los horarios. ¿Qué está sucediendo en nuestra iglesia, no? Algo que me llevó a mí a estudiar a INSTE, uno de los motivos fue que yo inicié en mi iglesia local con un discipulado buenísimo, que tal vez algunos lo conozcan, que se llama Navegantes, donde en mi iglesia local había muy buenos maestros, el material era súper bueno, yo quería continuar, pero por motivos de mi trabajo me cambiaron de horario, entonces ninguno de los horarios se prestaba a mi agenda, ¿no? Entonces lamentablemente lo tuve que dejar con mi pesar, pero dije, yo quiero, como nuevo creyente, yo quiero seguir alimentándome, ¿no? Te sientes como con hambre de más. Y caí en cuenta en este estudio de INSTE donde cualquier iglesia lo puede adoptar, lo pueden dar en su iglesia local, y una gran ventaja es que el grupo que se forma elige los horarios, y no solo los horarios, sino el lugar. Si se quieren reunir en la iglesia, lo hacen. Si se quieren reunir en un café, lo hacen. Si se quieren reunir desde casa a distancia, lo hacen. Y no dependen de un maestro. Lo que se necesita es un líder que dirija el grupo, pero no que enseñe, porque toda la enseñanza viene en el material. Entonces, esa es una gran ventaja que se puede ofrecer, y tal vez no solo de INSTE, me imagino que debería haber otros institutos así. Este formato es muy bueno. Yo decía que INSTE se adelantó a lo de la pandemia, porque a nosotros no nos agarró en curva, ¿no? Cuando llegó la pandemia nosotros continuamos, no nos detuvo, porque ya INSTE estaba preparado con un modelo desde hace más de 5 años, ¿no? Que no afectó a esta cuestión de los horarios. Entonces la pregunta es ¿por qué no todos se inscriben a las enseñanzas, a los cursos, a los discipulados que se dan? Pudiera yo pensar desde mi perspectiva como trabajador secular que trabajó en fábrica. Bueno, soy ingeniero, y
desde esa perspectiva podría decir también los horarios pueden ser una cuestión. Inste ya tiene la estructura, si te interesa más puedes visitar la página, ya está estructurado y no te afectan los horarios, ¿no? Pero bueno, entonces ese fue el punto 9, el sacerdocio de los creyentes. Punto número 10, servidumbre. Aquí dirá servidumbre, ¿no? Bueno, déjame explicarte. El carácter fundamental de todo ministerio es ser siervo. Si no entendemos eso, no deberíamos estar en el ministerio, porque el carácter fundamental de todo ministerio es ser siervo. Un líder siervo. Un siervo era un esclavo, y la palabra esclavo significa que no se pertenece a sí mismo. Ya no me pertenezco a mí mismo, no busco mi gloria, no busco hacer lo que yo quiero, sino someterme a Cristo y obviamente también someterme a los líderes que Él ha puesto. No estoy hablando de sectarismo, no estoy hablando de decir amén o decir a todo que sí, ¿no? Sin un razonamiento, no. Pero estoy hablando de someterme a lo bíblico, a lo que se me pide, a lo que mis líderes me piden en la iglesia, al servicio a otros. Y la pregunta sería, ¿demuestra la iglesia el concepto bíblico de ministerio? Es decir, la servidumbre o el servicio, donde del 1 al 10, un no sería un 1, del 5 en adelante sería a veces, y si le pones un 10 sería un total sí. Si tu iglesia demuestra el concepto bíblico de ministerio, la servidumbre, donde hay varios líderes, donde el pastor obviamente es alguien que de respeto, alguien a quien es una autoridad también, pero él no está solo. Tiene otros líderes que oran por él, que evalúan también con él. Donde se llama al servicio, se invita al servicio, las personas sirven. Y ese fue el punto de servidumbre. Acompáñame en este estudio, terminaremos con los últimos 5, que te adelanto cuáles serán los 5 que veremos. Liderazgo carismático, relaciones, liderazgo múltiple, crecimiento de la iglesia y mi favorito, evangelización o evangelismo. Dios te bendiga, cristiano imprudente, y acompáñame en estos estudios.